buenas tardes. Bienvenidos otra vez al Diván con la psicóloga Yani Dolarte. ¿Cómo se sienten hoy? Hoy sí hacemos ejercicio en Dementes, así que bienvenidos a esta primera sección de Dementes. Alisten su índice o su otro índice porque hoy vamos a ejercitar nuestro cerebro con una actividad. No sé si ustedes han escuchado el 8 perezoso. El 8 perezoso es el 8 acostado, que está en esta posición horizontal. Listo, entonces vamos a hacerlo. Estiramos el brazo derecho, en este caso mi brazo derecho, no sé cómo me esté viendo usted, el brazo derecho. Estira su brazo derecho y vamos a hacer el 8 empezando hacia la izquierda. Entonces, iniciamos el 8 y nos devolvemos ahora sí por la derecha. ¿Listo? Nuevamente vamos a hacerlo. Y si se dan cuenta, yo lo sigo viendo a ustedes. Es decir, no estoy mirando el 8. Estoy haciendo que mi cerebro diga para la izquierda, ahora para la derecha, al centro. Para la izquierda, ahora para la derecha, al centro. ¿Listo? Esto activa automáticamente nuestra memoria, nuestra concentración, nuestra comprensión, nuestra atención. O sea, varias cosas se activan allí. Entonces, vamos otra vez con la otra mano. Entonces, ahora, como en la izquierda, arrancamos para la derecha. ¿Listo? Si hicimos 3, que creo que fue lo que hice con la mano derecha, vamos a hacer 3 con esto. Y ya hicimos una activación. Pueden hacer más si quieren. Ahora les van a mostrar una imagen. Entonces, si usted está frente al televisor, párese allí, mire la imagen y trate de seguirla. Si usted está en su celular, no importa. Ya observa la imagen e imagínela. ¿Listo? Entonces, ahora nuestros dos índices al frente y vamos a tratar de seguir la imagen. Yo estoy guiándome aquí con una imagen que tengo. Entonces, vamos, subimos, bajamos, subimos. Fíjense que yo no estoy mirando los dedos y aquí debo chocar con los dedos. No miro nunca los dedos, ni sigo el movimiento de los dedos, miro hacia el frente, porque la idea es que sea el cerebro el que trabaje con mis manos, con mis brazos, que sea el que coordine. Y volvemos a hacerlo, cuantas veces estén allí. Si usted tiene un computador, un celular, dele pausa y haga el ejercicio. Entonces volvemos otra vez, subimos, bajamos, como tuve tiempo ahí, lo hice mientras pude y cerramos los dedos. Listo, ya nuestro cerebro se activó, se despertó. Respiremos profundo, que damos la bienvenida al diván con nuestras actividades que hemos tenido en este nuevo 2023, que es de paz, parentalidad con amor y sabiduría. Recuerden que paz es para cualquier adulto, especialmente, o joven, que quiera mejorar su estado de salud mental, mejorar su salud emocional, que quiera aprender estrategias para el manejo emocional. Para esto sirve paz. Entonces, el tema pasado estábamos hablando del origen heredado, con respecto al patrón reactivo. En este programa vamos a cambiar total. Vamos con los septenios. ¿Qué es esto de septenios? Bueno, eso es una teoría, ¿sí? Que es la teoría de los septenios y según esta teoría, nosotros los seres humanos cada 7 años empezamos a hacer transformaciones o cambios en nuestra vida. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto fue una teoría que sacó Rudolf Steiner, perdónme ahí la pronunciación, que fue un filósofo que creó la pedagogía Waldorf. Y él es el primero de los que habla sobre este tema de los septenios. ¿Qué quiere decir? Que tu vida cambia cada 7 años, o al menos lo propone en una teoría donde demuestra que cada 7 años hay ciertos cambios, especialmente en los primeros 3 septenios de la vida, es donde más se notan estos cambios. Pero él lo divide en 3 fases, que ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La teoría de los septenios nos ayuda a comprender los cambios que hay regularmente en el desarrollo del ser humano. Esta teoría no es el énfasis en general del desarrollo del ser humano, porque del desarrollo del ser humano hay varias teorías y varios contenidos, pero esta la divide por septenios, donde explica el porqué de ciertos cambios. Entonces, hay 3 fases, ¿listo? Entonces, la primera fase, que es los primeros 3 septenios de vida, que son desde la gestación hasta los 21 años. La segunda fase, que son sería cuarto, quinto y sexto septenio, porque son otros 3 septenios, que son desde los 21 años hasta los 42. Y una última fase, que ya es en los septenios desde los 42 años en adelante. Entonces, identifícate, yo ya voy terminando mi segunda fase casi, todavía me faltan un par de añitos, pero ya voy ahí. ¿Qué significa esto? Prácticamente la primera fase se enfoca en el desarrollo general del ser humano, pues si se fijan desde la gestación, o sea, desde que se empezó la vida, desde que empieza el desarrollo, el crecimiento de los niños, desde que viene la infancia, viene la adolescencia, viene la juventud, o sea, allí es como la que más se suena y esa es la que incluso vamos a enfocarnos hoy. En la segunda fase ya es el desarrollo del adulto, porque viene desde los 21 años hasta los 42.
¿Listo? Y no quiere decir que a los 42 estoy muy viejito, no. Pero la fase después de los 42, que era la tercera fase de esta teoría de los septenios, ya es una fase donde es como el actuar del adulto en general, ¿sí? O sea, cuando tenemos 42 años, o mejor dicho, mire, lo voy a decir así como medio chistosito. Usted tuvo 42 años para desarrollarse y madurar. A los 42 usted ya mostró o va a mostrar lo que va a hacer. Es decir, le cuento que si no hicimos el buen trabajo hasta los 42, pues de aquí para allá se pueden hacer muchas cosas, pero ya es más complicado. Si usted tiene un familiar que usted dice, pero tiene más de 40 años y no ha madurado, lo siento, ya no maduró, ¿sí? Porque allí, según esta teoría, hasta allí llega como un cierre y empieza la vida adulta en general que va a ser. Ok, los primeros 3 septenios, que es lo que nos interesa hoy en nuestro programa del día de hoy. Entonces tenemos desde la gestación hasta los 21 años. Son los septenios más importantes en el desarrollo del ser humano. Así que estemos bien atentos con esto, ¿sí? Porque hoy vamos a trabajar sobre este septenio especialmente. Ok, entonces, se trata un tiempo que transcurre una persona hasta que llega a la edad adulta. Básicamente, esos son los primeros 3 septenios. Entonces, decimos, cuando empezamos la gestación, mire, fíjese que casualmente, aquí hay un gestante en este momento. Entonces, cuando empezamos esta gestación, aquí empieza a desarrollarse ese primer septenio. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado, se ha comprobado que el bebé empieza a percibir emociones, empieza a percibir sonidos, ¿sí? Que recordemos que para crear en nuestro cerebro necesitamos los 5 sentidos y uno de los sentidos que primero se desarrolla en la gestación es el auditivo. Entonces, él empieza a percibir sonidos, también percibe emociones que tienen que ver con las emociones de la mamá. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya empieza a formarse. Obviamente, no estamos hablando de un carácter definido o un temperamento definido, no, porque allí pues hay muchos, digamos, genes que están trabajando, pero ya viene formándose. Cuando este bebé nace, llega a la vida, incluso la forma como nace hace parte de este proceso, de este primer septenio. Por eso es importante que tengamos en cuenta que de esos 3 primeros septenios, el más importante es el primero. ¿Por qué? Porque ese es casi como, llamémoslo así, el piso del desarrollo de ese futuro adulto. Por eso es importante enfocarnos. Después viene el segundo septenio, desde los 7 a los 14 años, que es donde ese desarrollo de la infancia que está acercándose a la adolescencia. Y después de los 14 a los 21, que es nuestra adolescencia. Durante estas fases o estas etapas, el ser humano se centra en un desarrollo corporal. Entonces, en todos estos primeros 3 septenios, el desarrollo es visible, digámoslo así. Es notable, tanto en conducta como físicamente. Y allí se va formando, es la base de su carácter, la base de su personalidad. ¿Qué pasa en la segunda fase? O sea, es decir, después de los 21 hasta los 35. Nos concentramos en el desarrollo del estado de ánimo. Por eso muchas veces después de que pasamos la adolescencia, después de que desarrollamos ciertas identidades, ciertas cosas, es que vienen ciertos conflictos con el manejo de las emociones, porque es allí realmente donde hacemos como una maduración en nuestro estado de ánimo, un crecimiento en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Y llegamos a una última fase que es hasta los 42, empezamos desde los 42 y esa es la fase de un desarrollo espiritual. Por eso, mucho más fácil empezar a reflexionar después de los 40, ¿qué hice con mi vida? ¿Sí? Muchas veces venimos en aventura 20 años, de los 20 a los 40, una aventura total, y después que nos sentamos después de los 40 a ver qué hice. ¿Por qué? Porque en esta teoría se considera que después de los 42 es cuando realmente sentimos que somos adultos y empezamos y queremos reflexionar nuestra vida. Por eso muchas veces, fíjense esto, cuando en esa parte de los 21 a los 42 no hicimos un buen desarrollo, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a los 42 y nos queremos comer el mundo. ¿Sí? Lo que no alcanzamos hacer a los 20, pues lo queremos hacer a los 40. Eso es lo que sucede. Bueno, los invito en este momento a una pauta comercial. Recuerden, Colegio Adventista de Barbosa tiene las matrículas abiertas del 2023. Todavía hay tiempo, ya estamos más adelantaditos, estamos pronto a empezar clase, pero todavía hay tiempo. Y como les había dicho, Broston está de cumpleaños, 26 años. Nosotros nacimos en el 1997 con venta al público, porque incluso desde el 96 ya hacíamos helados Broston. Así que los invito, calle 11 número 936 en Barbosa, Santander. Dentro de Barbosa hay también diferentes puntos. Contáctenos. Si dicen, no, pero yo no lo sé dónde hay, contáctenos y les damos el dato donde pueden adquirir el helado. Nos vemos en un momento. Helados Broston, con los mejores sabores para que te deleites y te refresques.
Estamos ubicados en la calle 11A, número 936. Comunícate con nosotros, 748-5577, 312-478-2535, 320-986-2437. Helados Broston, los mejores helados de la región. Nuevamente, bienvenidos. Hoy estamos en septenios. Ese es nuestro tema hoy, los septenios. Si no alcanzaste a escuchar la primera parte, recuerda que esto queda grabado en Facebook, queda grabado en YouTube, así que puedes verlo otra vez. Si lo estás viendo por el canal Te Veo Más, no te preocupes, en otro momento hacen la repetición y lo puedes ver. Si no, ve al Facebook y lo tienes de una vez. Bueno, estamos hablando de los septenios, entonces un resumen aquí, flash, de qué es un septenio. Entonces un septenio se refiere a cada 7 años de la vida del ser humano, ¿sí? Es la teoría de los septenios. Entonces vamos a enfocarnos en los primeros 3 septenios. El primer septenio empieza desde la gestación hasta los 7 años. El cuerpo empieza su desarrollo. Este es el periodo como donde el niño crece más rápido. O sea, si creciéramos a la velocidad que crece en la gestación o creciéramos a la velocidad del 0 al 1 año, seríamos gigantes. O sea, este desarrollo físico es totalmente rápido. ¿Sí? Crecemos y hacemos muchas cosas. Allí es donde empieza el desarrollo psicomotriz. Por eso lo importante de que en esos primeros años de vida el niño explore, el niño tenga cierta libertad para tocar, para descubrir, porque allí se desarrollan muchas partes de sus capacidades psicomotrices. El niño interactúa con su entorno, va conociendo el mundo, va creciendo, va descubriendo sus roles, ¿sí? Va descubriendo sus pares. Al principio es difícil la socialización porque todavía ellos se sienten en un mundo propio, porque es la primera infancia, pero aún así van descubriendo que hay una interacción con otros. Esta es la etapa más importante. Y quiero hacer como una pausita aquí para aclarar esto. En este momento, en esta etapa, si tienes un hijo, un sobrino, un primo, un estudiante, en esta etapa es la oportunidad que tú tienes de instruir a los niños porque allí se va formando el carácter. Entonces esta es como la etapa, pero si tú lo haces en forma dominante, en forma dictatorial, bueno, vas a ver consecuencias en el segundo septenio. Entonces, ¿qué pasa con este primer septenio también? Que es la oportunidad para criar diferente, para educar diferente. Entonces, algo, por ejemplo, que debes aprovechar en esta época es la crianza en brazos. Muchas veces queremos que no lo alces, que se malacostumbra. Déjelo que llore un poquito, que llorar no le hace daño. No, debemos tener mucho cuidado con esto. La primera etapa, que es desde el nacimiento, es importante tenerlo cerca y entendamos esto que es a veces difícil por esas creencias previas de pronto de nuestras mamás, de nuestras abuelas, y es que como que no, para que aprenda a ser independiente, no. El primer año debemos ser lo más cercanas posible a nuestro hijo y por eso se llama crianza en brazos, es decir, cada vez que podamos tenerlo alzado, álcelo. Si usted trabaja y tiene la licencia de 4 meses, aproveche esos 4 meses y álcelo todo lo que pueda y consiéntalo todo lo que pueda, aunque le digan que cuando usted se vaya a ir a trabajar, que quién lo va a hacer, no importa, son sus 4 meses, aprovéchelo porque es el momento que tiene para hacerlo. Ok, esta etapa también tenemos que tener en cuenta que es la etapa del gateo. El gateo es importante que se haga de una forma adecuada. Tiene un proceso, a veces empiezan arrastrándose, a veces ya después empiezan a acomodar un piecito, otro. ¿Es importante hacerlo bien? Sí, es importante. Muchas veces no se hace bien desde el principio, pero hay que ir buscando que el niño, aunque ya haya pasado la etapa del gateo, empiece a hacerlo en algún momento o esporádicamente de forma correcta para que su desarrollo rodilla-piso, mano-piso, sea también adecuada porque esto automáticamente hace un desarrollo neuronal. La exploración hay que permitir, con cuidado, obviamente, con seguridad, pero permitir la exploración. La explosión del lenguaje, estarlo haciendo de una forma adecuada, no hablándole con cosito muy bello y hermosa. A veces yo tengo una niña pequeña en este momento y a uno le dan ganas de imitarlos como hablan, pero no, nosotros somos adultos y debemos procurar de que ellos hagan una buena pronunciación, sin ser atacantes, claro está. Y allí empiezan la creación de los vínculos afectivos. Así que es importante que tengamos esta oportunidad del primer septenio bien atentos con los pequeños. El segundo septenio, el niño avanza en una etapa ahora como que empieza a dejar esa infancia un poco, ¿sí? Poco a poco está dejando esa primera infancia y empieza a entrar en la infancia, digamos que la infancia mayor, llamémoslo así, que es una infancia más o menos desde los 7 años hasta los 9, ¿sí? Que es donde hay muchas características y es que allí empieza a descubrir
cosas propias de su temperamento, cosas que se van viendo de su carácter. Y es que estoy buscando la palabra para poderme dar a entender. Hay algo importante en este proceso y es que pareciera que se nos cambiara el niño. Sí, ¿por qué? Porque el niño antes de los 7 años como que hacía ciertas cosas, como que tenía ciertas características que nosotros decíamos qué hermoso y de repente ya no se porta tan bien, ya no hace tanto caso. ¿Qué es lo que pasa? Es que en esta etapa ellos empiezan a descubrir pues la libertad que tienen de elección, las ciertas libertades y cosas que pueden aprender diferente, que incluso empiezan a sentir, pues yo ya puedo independizarme de papá, de mamá incluso, ¿sí? O sea, dependen todavía mucho de nosotros, pero ellos quieren empezar a tomar una distancia, empiezan a descubrir que pueden responder, por eso reaccionan muchas veces, y eso genera muchas veces el choque. Entonces debemos tener paciencia. Ahora viene una etapa súper compleja en esto, que es más o menos a los 9 años, que se llama la edad del no retorno. ¿Por qué? Básicamente es porque están dejando la infancia, porque están entrándose a la preadolescencia. ¿Sí? Y esta etapa empieza a haber mucho conflicto en su mente. Y si se dan cuenta, más o menos 9, 10 años, están también dejando la primaria y están prontos a empezar el bachillerato. Entonces hay muchos cambios internos. Así que en este segundo septenio lo que debemos tener muy en cuenta es tener paciencia. Y si tuvimos mucho amor en esos primeros 7 añitos, más amor aquí, porque ellos, aunque no nos quieran a veces abrazar, realmente necesitan nuestra presencia. Es muy importante que aprendan a resolver sus problemas en esta etapa de los 7 a los 14 años, que empiezan a ellos a encontrar la solución de las cosas, a nosotros dejar de resolver, ¿sí? A empezar a hacerles reflexivo, ok, esto pasó, ¿qué vas a hacer? No empezar a decir, si ves que yo se lo dije, es que esto pasó, que no sé qué, ahora me toca a mí. No, nada que me toca a mí. Ponlo a él o a ella a que reflexione. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, tú sabías que que debías llevar esta tarea, tú sabías que debías hacer tal cosa, ahora, ¿qué vas a hacer para resolver esto? Y allí él va a empezar a entender que tiene un grado de responsabilidad. Y eso sí le va a ayudar a crecer en ese septenio para encontrarse con la adolescencia, que es nuestro tercer septenio. El septenio yo diría casi que el más temido, que es la adolescencia a esa adultez. 14 a 21 años. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Hay muchos cambios físicos que ya vienen un poquito desde el segundo septenio, ¿sí? Y que tengamos muy en cuenta que hay muchos cambios hormonales, ¿sí? Y esos cambios hormonales vienen ligados con cambios emocionales, ¿sí? No es pataleta, no es, mire, yo tenía una frase que decía de adolescente y era, ay, esto es pataleta quinceañera, porque así me decían, entonces yo la tenía. No, no es pataleta de quinceañera, es que muchas veces en esta etapa de verdad los muchachos se sienten incomprendidos y nosotros decimos, pero, porque claro, los vemos grandes, decimos, pero por favor, o sea, ya usted razona y entiende, entonces simplemente accione. No, aquí también hay que tener paciencia, hay que darles responsabilidades claras y estructurales para su edad, tienen que tener consecuencias, o sea, es decir, hay que poner unas líneas claras, unos límites, y al no cumplirse hay unas consecuencias. Todo esto tiene que estar muy específico en este septenio. Ahora, algo que quiero en este momento es que no solamente veamos como el septenio en los niños de hoy, sino empecemos a ver nuestros septenios, o sea, nuestro primero, segundo y tercer septenio, y empecemos a evaluar esas situaciones pasadas. ¿Listo? Por ejemplo, en el tercer septenio era nuestra oportunidad de encontrar como opciones, o de desear más bien, ciertas opciones y tener ciertas, pero nuestros papás quizás no lo prohibieron, no los tacharon en ese momento. Entonces quiero invitarlos ahora que empecemos a reflexionar cómo fue ese tercer septenio, cómo fue ese segundo, cómo fue ese primero en tu vida y qué cosas marcaron allí. ¿Por qué? Porque cada septenio hace una marca diferente, ¿listo? Y vamos a ir más profundo. ¿Cómo fue el primero, segundo y tercer septenio de tu papá, de tu mamá, ¿sí? E incluso de tus abuelos o esa persona que te educó o que estuvo cercana? ¿Cómo fueron esos primeros septenios? ¿Por qué? Porque si partimos de esta reflexión, podemos lograr entender y comprender muchas cosas. Porque aquí es importante que estos 3 septenios estén sanos, ¿sí? En nosotros o en otras personas para poder realmente empezar a transformar nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Bueno, vamos a una pausa. No se vayan. Todavía nos faltan unos minuticos más, pero vamos a una pausa. Colegio Adventista de Barbosa tiene abierto aún sus matrículas 2023, así que los invito para que pasen por allí. Y Helados Bronson está de cumpleaños, 26 años tenemos ya.
desde 1997. Los espero en la calle 11A número 936 o cualquiera de nuestros puntos de venta. Nos vemos en un ratico. Helados Broston, con los mejores sabores para que te deleites y te refresques. Estamos ubicados en la calle 11A, número 936. Comunícate con nosotros, 748-5577, 312-478-2535, 320-986-2437. Helados Broston, los mejores helados de la región. Nuevamente estamos aquí, me alegra mucho que estés conectado con nosotros. Escríbenos si estás en alguna de las redes, escríbenos en el chat para saber que nos estás viendo. Si tienes preguntas, escríbelas allí o si no, envíanos preguntas a nuestros contactos de aquí del canal de TV o Más o a mi contacto, como lo deseen. Recuerden que aquí aparecen los números, así que estemos atentos allí para anotar. Nuevamente estamos recordando, vamos a repasar así un rapidito de lo que estamos hablando hoy. Septenios, los septenios. Estamos haciendo el énfasis en los primeros 3 septenios de la vida, desde la gestación hasta los 21 años. Ahorita en el cierre de la segunda parte los invitaba a que reflexionáramos sobre nuestros septenios. ¿Sí? ¿Cómo fue tu septenio, el primero, el segundo, el tercero? ¿Cómo fue en el de tu papá o en el de tu mamá? Entonces, damos esa mirada en que en este momento, en nuestra sección de contención, una mirada a nosotros mismos. Conforme hemos estado trabajando o conforme hemos estado hablando, es importante mirar nuestra línea del tiempo. Mirar esos 0 a 21 años. ¿Cómo fuimos? ¿Qué nos pasó? Así que los invito, si es posible, si no en este momento, más adelante se sienten y empiecen a visualizar cómo fueron los primeros 7 años, cómo fueron los siguientes 7 y cómo fueron los siguientes 7. ¿Para qué? Para identificar qué fue lo más fácil, lo más difícil, lo que más te gustó, lo que menos te gustó, el momento más difícil de cada septenio, porque todo esto tiene un significado en la vida, ¿sí? Y esto mismo quiero invitar a que busques en el otro. Muchas veces tenemos malas relaciones con nuestros padres o con alguna persona adulta. Preguntémonos cómo fue ese proceso de sus septenios, porque recordemos que en estos primeros 3 septenios es una formación plena del ser humano, especialmente en su carácter, en su estado emocional. Démosle una mirada a ese otro. Muchas veces podemos comprender, si empezamos a escuchar cómo fue la infancia, cómo fue la adolescencia de mi mamá, puedo empezar a comprender por qué ella me crió como me crió, por qué actúa como actúa hoy, ¿sí? Y quizás es más fácil para mí poder entender y comprender y aceptar esas cosas que antes no me gustaban, sino aceptarlas porque igual eso hace parte de su historia. ¿Listo? Los quiero invitar a que hagan parte de Paz, parentalidad con amor y sabiduría. ¿Qué vas a encontrar en Paz? Estos mismos temas, pero amplificados, porque aquí tenemos un tiempo más cortico y lo estamos resumiendo. Pero si tú quieres saber más y septenio, por ejemplo, contáctate conmigo. Ya hemos hecho algunas grabaciones, ya hemos hecho algunos programas. Nos encontramos regularmente un jueves cada 15 días. Entonces los invito a que se contacten conmigo, es totalmente gratis, son sesiones abiertas para cualquier público, así que los invito a que me busquen en las redes, me escriban al WhatsApp para que hagan parte de parentalidad con amor y sabiduría. Ok, vamos a cerrar esta sección de tips. Esos tips son especialmente para papás, ¿sí? Así que si eres padre, toma nota. Si no eres padre, aprende también, de todos modos. Tips para padres que con hijos de primer septenio, es decir, con hijos de 0 a 7 años. Número 1, tengamos cuidado con el no, ¿sí? Porque a veces decimos, no te subas, no hagas esto, no, y resulta que estamos dando una orden equivocada. La pregunta es, ¿qué deseas? ¿Que no salte en la cama o que se baje? ¿Sí? Entonces, si deseamos que se baje, que se siente, pues digámosle eso, bájate de ahí, ¿sí? Siéntate, ¿sí? Pero decimos es, no te subas. Entonces, no, pues como ya se subió, que es lo más seguro que pasó, entonces digamos la orden que queremos, bájate. Entonces cambiemos el cómo sí. Entonces dejemos de decir no y cómo sí. Dejemos de explotar, dejemos de engancharnos con las situaciones, porque muchas veces nos quedamos peleando con el niño de 3 años algo. No, señor, es que yo le dije, está gritando que no llore porque no tiene que llorar. Y nos enganchamos, soltemos ese enganche, no gritemos, obviamente no usemos los golpes. Muchas veces simplemente es esperar a que el niño se calme
para hacer la decisión firme y clara que quiero expresarle. Pero si nos quedamos ahí en pleno gritos, seguramente me enojo más y todo queda menos. Listo. Sobreproteger o asfixiar. Esta etapa es mejor dejarlos explorar. Mantener espacios seguros, pero hay que dejarlos explorar. En esta etapa muchas veces que somos como, dice un dicho, la mamá helicóptero, que vive rodeando, que no pase nada. No, hay que dar un espacio. Eso es importante. También dejar de hacer las cosas por él. ¿Sí? Es decir, empezar a enseñarle cómo sí se puede hacer. Hay cosas que obviamente el niño no puede hacer solo o yo debo ayudarle, pero una cosa es ayudar y otra cosa es hacerlas por él, ¿sí? Entonces, si queremos que el niño aprenda a ser perseverante, pues debemos motivar la perseverancia, pero si terminamos guiando la mano y haciendo otra cosa, pues el niño va a creer que siempre necesita de ti para poder avanzar. Y cuando tenga 8, 9, 10 años, tú dices, pero ¿cómo es posible que no lo hace solo? Bueno, papá, mamá, pues muchas veces es que no lo hemos dejado hacer solo. Entonces, por ejemplo, queremos que tienda la cama a los 10 años, pero duró 10 años donde se la tendía mamá. No, pues entonces desde los 3, él empieza a acomodar la sábana, empieza a acomodar la cobija, empieza a acomodar la almohada. Yo le ayudo, pero él empieza a entender que él puede ir haciendo, que es muy diferente a exigirle a los 10 años, usted está grande, hágalo solo. Por eso es importante hacer esto. Dar siempre un buen ejemplo, no digamos, eso no se hace y después nosotros terminamos haciéndolo. ¿Sí? Presionarlo a hacer cosas, no, los niños, especialmente los pequeños, tienen todo su tiempo. No le hablemos como bebés, hablemosle como adulto, pero en un lenguaje que ellos puedan comprender. Ok, vamos entonces los tips para los padres de segundo septenio. Son varios tips, pero tomen nota allí. Entonces, decirle, antes que yo lo dije hace un ratico, decir la frase, es que antes tú eras, ¿sí? Porque muchas veces se nos creció el muchacho y resulta tener ciertas reacciones. Y tú antes eras tan lindo, ¿por qué ya no? No, a ti no te han cambiado el hijo, sigue siendo tu hijo. O sea, ese antes y ese hoy es el mismo. No usemos esa palabra tú antes eras y ahora eres, no, porque eso genera una confusión, incluso puede ser hasta chocante en su emocionalidad. No nos burlemos de ellos, hay muchos cambios, hay muchas cosas que creemos nosotros obvias, pero para ellos no, y son susceptibles a esto cuando nos burlamos o los atacamos. No los juzguemos, no los critiquemos. Ellos empiezan a tomar un espacio, empecemos nosotros poco a poco a darle un espacio. Obviamente el espacio que le damos nosotros como adultos debemos tener acceso a ese espacio porque no podemos simplemente dejarlos que se aíslen, por así decirlo, pero sí ir dándoles espacio, sea en su habitación, que ellos lo quieran, ok. Nosotros solamente debemos estar atentos y obviamente tener acceso, pero sin acosar, por así llamarlo, sin estar ahí como la mamá helicóptero que les decía hace un rato. No lo castiguemos en esta etapa, ellos les gusta ciertas cosas y muchas veces los castigamos con eso que más les gusta. No, eso no es una buena estrategia. Aunque pareciera que funciona, no es una buena estrategia. Usemos otra. Si eso que tanto les gusta no les está sirviendo y por eso lo queremos castigar, por ejemplo, no, ya no te vas a usar más el computador, o no videojuegos o no celular. Y claro, ¿por qué? Porque tienen un uso excesivo. Entonces allí hay que trabajar es eso, el uso excesivo de pantallas, que es muy diferente a tratar de controlar una conducta, pues quitándole eso que tanto le gusta. Son cosas muy diferentes. ¿Listo? Aislarlo de sus amistades. Muchas veces aquí empiezan los primeros amigos, porque como está arrancando la adolescencia, empiezan los primeros amigos que a veces no nos gustan. Entonces, primero pregúntate, ¿por qué no te gustan? Habla con tu hijo sobre esos amigos para conocerlos un poco. Invítalos a tu casa. Es mucho mejor que prohibírselos, porque lo más seguro es que él va a encontrarse con ellos en algún momento o en el colegio, ¿sí? Y la realidad es que entre más prohibición hay, más gusto o deseo hay por ir hacia allá. Entonces, estamos casi empujándolo. Tips para padres del tercer septenio. Entonces, mostramos desconfianza. Fatal. Fatal si hacemos eso en ese último septenio. Y es, por ejemplo, ¿cómo mostramos desconfianza? Yo te lo dije. Te dije que eso iba a pasar. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Para qué la embarra? Muchas veces es una frase común. Muchas veces pues no queremos hacer un ataque. Pero el yo te lo dije, ¿sí? Ya yo sabía que usted iba a hacer eso. Muchas veces es una sensación de yo fracasé, ¿sí? Mi papá no cree en mí, o mi papá no confía, o mi mamá, eso es un choque interno. Entonces, en lugar de yo te lo dije, podemos hacer la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer? ¿Sí? Bueno, y ante esta situación, ¿qué prefieres entonces? ¿Sí? ¿Cómo vas a solucionar? Y hacemos un cambio. ¿Para qué decimos te lo dije? Él ya lo sabe, eso no sirve. Hagámosle más bien una reflexión ante una situación. No nos tomemos las cosas a personal. Esto casi es para todos los septenios.
creemos que sus berrinches, por así llamarlos, o sus rebeldías son cosas personales. No, no lo tomemos a personal, son simplemente reacciones, ¿sí? De ellos y nosotros creemos que, uy, no, ya se puso así y entonces yo me voy a poner y nos hacemos como un choque con ese pequeño o ese adolescente y resulta que es porque no lo tomamos personal. Y no, vamos es a la acción, a la situación, no a la persona. ¿Listo? Un último tip para este septenio es tener límites y líneas claras. Lo hablamos hace un momentico. ¿Qué es eso? Si tú quieres ciertas conductas y ciertas cosas que se respeten, tú las tienes que especificar, las tienes que definir en casa. Y al no tener esa acción que estás esperando, pues hay unas consecuencias. Si eso está claro, es mucho más fácil la disciplina en casa. Pero si eso no está claro, pues tú vas a terminar inventando, pues ahora no base, pues ahora esto, pues ahora aquello, cosas que incluso no tienen nada que ver para hacer una consecuencia. No sé, espero me haya hecho entender en esta parte porque es bien importante. Muchas veces usamos las líneas claras y los límites de forma errada, pero es importante que esto, que es en el tercer septenio, que es donde más se usa, estén bien claras para nuestros hijos. Incluso los límites o estas líneas claras, estos acuerdos, nos podemos sentarlo, hacerlo por escrito. Por ejemplo, horarios de llegada, manejo de actividades en casa, responsabilidades de casa, ¿sí? Y esto trae consecuencias. Una consecuencia tan sencilla como que tu responsabilidad es, no sé, lavar la loza o lavar esto en tal momento y después de eso tienes un espacio para hacer otra cosa. Entonces, pues hasta que no suceda lo primero, no puede pasar lo segundo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una consecuencia natural, no necesitamos inventar que si no me lavas esto, que si no haces aquello, entonces no puedes salir. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O no vas a ir allá. No, no tiene nada que ver. Entonces, por eso es importante que la línea clara o el límite tenga una consecuencia visible, que se note. O sea, no la inventemos justo en el momento que queremos corregir. Bueno, si quieres ampliar estos temas, contáctanos y con gusto te atenderemos, como diríamos en el Broston también, que es nuestro patrocinador oficial. Recuerda que estamos de cumpleaños, 26 años. Ya hace 26 años que nuestra región de Vélez y todo nuestro alrededor también está disfrutando de este lado. Los espero allá, calle 11A, número 936. Y recuerden que el Colegio Adventista también tiene las matrículas abiertas 2023 y allí también los esperan para que lleven a sus hijos. Feliz tarde, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.